Tardes, yo soy Alexia Acevedo, estudiante de teología, y vamos a hablar esta ocasión de la Reforma, un acontecimiento bastante interesante y que realmente marcó la historia del cristianismo hasta nuestros días. Eh, Fíjense que la Reforma comienza con algunas cosas. Es importante ver los antecedentes que hubo para poder entender cuáles son las causas. Esta reforma fue de entre 1517 y 1148, un gran periodo de tiempo. Fíjense que dentro del pueblo ya había ciertas incomodidades, ya había sentimientos de descontento en cuanto a la iglesia. Podemos pensar que nuestra iglesia comienza a tener cosas que no nos gustan, pues obviamente va a haber reclamos, pero nadie se atrevía a decirlo porque se pensaba aún que la iglesia católica era la iglesia de Dios. Lamentablemente las personas no sabían mucho acerca de la Biblia, no podían eh, ver si era cierto o no era cierto lo que estaban diciendo por la causa que no tenían su Biblia. La Biblia mayormente estaba en latín, entonces había bastante ignorancia también ahí en el pueblo. Y los precursores que hubo más, pero unos precursores que hubo en la Reforma, encuentran Juan Calvino, que viene del calvinismo, fue uno de los principales nombres de momento, eventualmente sería conocido como Reforma Protestante, un teólogo francés que trabajó también para hacer cambios, ciertos cambios en la manera en que se llevando a cabo la iglesia. Otro fue Juan Amos Comelio, que fue el para la didáctica. Estos fueron reformadores que llevaron a cabo otro tipo de resultados, pero quien más es importante por su aportación teológica a nuestra iglesia hasta los tiempos de ahora es el teólogo Martín Lutero. Eh, Él comenzó a ir en contra de aquellas bulas y después vemos como una cabeza visible de la reforma. Ahora si vemos a la reforma protestante en sí, sabemos que él es el que siempre vemos. Si usted busca en donde sea, en Google incluso, mira a este Martín Lutero como la cabeza de este movimiento de reforma. Bien, las causas son claras, había corrupción eclesiástica, había falta de piedad en la iglesia, a la gente de la iglesia no le interesaba a las personas y una de las causas más grandes que hubo fue la venta de indulgencias para financiar la Basílica de San Pedro y se veía mucha riqueza en la iglesia, lo cual era incomodante para muchos de los que estaban en la iglesia y había bastante pobreza afuera y qué raro que había bastante riqueza en la iglesia. Bien, una de las cosas muy interesantes de Martín Lutero fue un monje agustino, se doctoró en 1512 en la Universidad de Wittenberg. eh, Miró esa frivolidad en la iglesia. Él comenzó a ver que no era como realmente debería de ser una iglesia que viviera a los demás, sino que veía autenticidad, veía que se preocupaban bastante por ellos, que incluso cuando fue a Roma miró esa clase de cosas aberrantes, incluso pecados horribles que se veían dentro de ellos, chistes malos, chistes que no eran correctos, y ahí comenzó a crecer su idea de que lamentablemente la iglesia estaba perdiendo su sentido y comienza una lucha personal más que, más que pensar en la teología, comenzó el pensar en qué estaba haciendo, qué podía hacer para ayudar a otros. Pero dentro de su mente estaban saliendo cosas acerca de su salvación. Constantemente Lutero oraba, Lutero buscaba al Señor pidiendo piedad porque su educación era pensar en que tenía que pagar algo, pero él se encuentra con un versículo que es el justo por la fe vivirá y de esta manera él puede entender después y escribe famosas 95 tesis en las que comienza a hablar acerca de una salvación que no es de pagar, una salvación que no es de tener que llevar dinero, llevar una urgencia, hacer a tu cuerpo, golpearte a ti mismo, sino que Cristo es el que está a- al tanto de la salvación de los hombres. De manera, comienza a haber un cambio que no a todos les gustó. Y como vimos en las indulgencias, fue Tetzel el que comenzó a vender esas indulgencias. Se dice que él llegaba a las ciudades como un dios y comenzaba a decir absolución de pecados. Esto fue algo que marcó realmente la vida de las personas y que creían realmente que era lo correcto hacerlo. Entonces aquí comienza Lutero a luchar en contra de eso. Tuvo oposición, claro que sí,
pero pues ahora lo vemos, la diferencia que ha habido hasta ahorita, que creemos lo que creemos gracias a que el Espíritu de Dios guió a personas como él para poder llevarnos a la verdad. Para ahora ir en contra de lo que está diciendo Lutero y todos los que estaban en la Reforma, la iglesia decidió hacer una contrarreforma, decidió desmentir, entre comillas, lo que estaban haciendo. Tuvieron un concilio en Trento y rechazaron las doctrinas protestantes y quisieron confirmar lo que ellos creían para poder hacerlo más veraz. Empezaron a crear nuevas zonas religiosas, comenzaron a hacer mejores seminarios para poderlos preparar más a sus sacerdotes, mejoraron la formación del clero y se hizo algo interesante que fue la Inquisición, una herramienta que se usó en la historia para poder, con todos los de la ley, poder llevar a las cárceles, llevar a la muerte, llevar a castigos a personas que según ellos estaban en herejía o estaban en lo contrario a lo que se... Y después de un tiempo viene la conquista de América. La, la conquista de América se lleva a cabo porque el imperio quiere crecer, desea ampliar sus horizontes y desea llevar a cabo su evangelización a más del continente europeo. Aquí entra Hernán Cortés y Cristóbal Colón. En 1492, cuando llega a América por primera vez, llegan en barcos financiados por el imperio para poder hacer crecer. Pero lamentablemente esta conquista no tiene nada que ver con la cristiandad, no tiene nada que ver con evangelizar, tiene que ver con querer llevar a aquellas personas al saqueo, querer esclavizar, querer quitar sus pertenencias, y se ha hablado tanto de estas conquistas que a lo mejor se presentan muchas veces como unas conquistas benévolas, que gracias a ellos ya no somos tan, tan salvajes, como decirlo, pero pues realmente el salvajismo se cometió muchas veces en la misma conquista entre españoles e indios. Finalmente llegan a Haití, se comienza una expedición especial, se hace un templo, un cuartel general y el almacén de Colón. Se empieza a cobrar un tributo para que aquellos que quieran ser libres no pueden ser libres, los indios, y después se quiso traer unos frailes para querer evangelizar a los indios, pero pues la reputación de los españoles ya no era tan buena porque luego llegaron con sus armamentos y querer forzar una religión y forzar un estilo de vida que no era. Se va a Puerto Rico, se hacen escuelas, en las primeras escuelas que se hicieron para los indios, se dieron cuenta que los indios eran gente inteligente y pues lamentablemente se revocó esa creación de escuelas porque les convenía más que un indio fuera ignorante. En ese país, en esa isla que antes pues, era una isla, se redujo la población a causa de tanta muerte, tanta guerra que hubo y tuvieron que traer esclavos negros para poder tener la mano de obra. En Cuba fue diferente porque ahí no se mostró oposición, pero aún así los españoles enseñaron y pues, tuvieron una guerrilla con ellos y lamentablemente también hubo una gran cantidad de matanzas. Y pues ya más local en México se muestra, perdón, cómo llegó el Evangelio a las tierras mexicanas. Una historia bastante interesante acerca de Quetzalcóatl y Hernán Cortés, que Quetzalcóatl se muestra como una deidad de ellos y Hernán Cortés aprovecha esa leyenda para hacer creer que él es la leyenda de Quetzalcóatl y por eso Moctezuma no le pone frente, que pudo haberlo derribado, pudo haberlo parado cuando venía en camino, pero pues a causa de los engaños, pues lamentablemente fue una conquista y una guerra que hubo ahí lamentablemente contra los mexicas y los aztecas que estaban ahí. Ahí también establecieron ciertas escuelas para poder enseñarles a los indios la manera del cristianismo y algunos de ellos no pusieron oposición, lamentablemente porque ya habían sido conquistados. Y en el presente podemos ver que la Iglesia Católica ha tomado fuerza, a diferencia de cómo se vio afectada por medio de todo ese tipo de cosas en la llegada a este país, que perdió confianza, pero después de un tiempo vuelve a resurgir y a tomar fama, a crecer. Y
me di la tarea de tomar una entrevista. Le hice una pregunta a un clérigo católico, al cual le pregunté cuál es su postura actual de la iglesia hacia las iglesias protestantes. Esas iglesias que pues, realmente el pensamiento protestante era reprobado ante ellos. Entonces, lamentablemente, estos eran vistos como aquellos que estaban en lo correcto. Y la respuesta fue interesante. Y igual le pregunté qué estaban haciendo ellos para poder acercarnos de nuevo hacia ellos. Y la respuesta la pueden ver, pueden pausar el video si quieren ver la respuesta completa. Pero me gusta esa intención, al menos que tienen, que a lo mejor está muy equivocada, pero que puede ser que es correcta, que es una intención que Cristo quiso en cierta manera, no doctrinalmente, no en juntar cosas que nosotros sabemos que no se pueden juntar por ninguna manera, pero pues sí buscar la manera de ver como un pueblo de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y pueblo, pero no, no se podría hacer esta idea realmente. Pero pueden ver la respuesta de esa persona y la verdad que está muy interesante y muestra mucho aquí la idea del ecumenismo que ha atacado grandemente nuestra iglesia también. Si vemos catolicismo, vemos que este, todos conocemos que el Papa es la cabeza, el representante de esta iglesia, y ellos se conocen, se hacen llamar protestantes también, aunque pues realmente siguen las mismas doctrinas equívocas, y ellos hacen pensar que han hecho un cambio también. Vemos que en la mayor cantidad de católicos están en Brasil y en México. México es un país bastante católico, bastante apegado a la doctrina católica por nuestras raíces hispánicas, cuando viene, dijimos hace rato, cuando vino a ser conquistado por los españoles. Bien, y el cristianismo, como lo conocemos, es un cristianismo muy amplio, es una área, un tema bastante interesante, son 33.000 denominaciones diferentes, de las cuales están los adventistas, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, todo tipo de personas que son cristianas se les denomina de esta manera. 800 millones de protestantes, somos 37% de los cristianos en todo el mundo. Es una gran cantidad de personas que queremos, seguimos a Cristo, nos vemos cristianos también. Y hay unas tendencias actuales en el cristianismo peligrosas que pueden hacer cambiar las mentes, cambiar la manera en que podemos adorar, incluso pensar lógicamente. La religión universal es una de ellas en la que se muestra que todo el mundo será salvo, siendo que Jesús dijo y la Biblia menciona que el juicio va a venir y va a haber algunos que se pierden, otros que se salven. El naturalismo religioso, el panteísmo científico, la ciencia vino a cambiar mucho la mentalidad y ha entrado lamentablemente en nuestra iglesia como cristianos. El humanismo religioso, los mentales liberales cuaqueros, fascis y todos esos tienen que ver con ideas que se han hecho. Y quiero mencionar, muy importante, la idea del ecumenismo. Como lo mencioné hace unos momentos, el catolicismo ha pensado y ha hecho planes para querer unir iglesias, unir a todos en un solo cuerpo, así como lo quiso hacer Satanás en su intento de querer llevar a un solo pueblo para poder destruirlo al fin. Satanás quiere hacer eso. Entonces, es peligroso la manera en que se está haciendo esta idea, se está llevando a cabo, el querer unir a todos en un solo lugar, un solo pensamiento, y pues tiene que ver con lo que viene al fin. Todos conocemos la manera en que Cristo al final va a triunfar, pero va a venir antes de, antes van a pasar cosas que lamentablemente van a ser bastante fuertes para nosotros como pueblo, en la que se va a unir la iglesia católica con muchas iglesias y va a estar en contra de una iglesia que va a estar diferente. Dios quiera entonces que podamos nosotros ver este mensaje como un mensaje de advertencia y que podamos estar preparados para cuando vengan este tipo de cosas que están viniendo y que van a venir con más fuerza, el ecumenismo. Y bueno, muchas gracias. Esto fue
una introducción a estos temas, los cuales tienen muchísimo más que hablar de ellos, pero por tiempo pues lo vamos a dejar hasta aquí. Este ha sido un placer el poder compartirles esta información tan interesante para cualquier iglesia, para cualquier grupo que desea saber acerca más de esto. Está este material disponible y más en mi canal. Dios les bendiga a cada persona, donde quiera que estén, y sigamos estudiando acerca de la historia del evangelismo que ha llegado hasta nosotros por amor.